Bien, ¿cómo están? Una vez más, aquí soy José Vergara, artista plástico de la Corporación Cultural. Estoy trabajando en exteriores hoy día. Estamos aquí en Playa Chinchorro, muy buen clima, ¿cierto? Como les contaba anteriormente. Y tengo este trabajo ahora que yo quiero trabajar solamente el fondo, el escenario. Quiero mostrarles, ¿cierto? Lo que vimos en una cápsula, en un tutorial, perdón, hace mucho tiempo, uno de los primeros, donde yo trabajaba con témperas y yo trabajaba solamente lo que era paisaje, ¿ya? Solo que era fondo. Fondo, porque en aquel entonces yo les contaba que esos fondos, que esos paisajes me servían a mí para más adelante poder ubicar delante de ellos un personaje o poder contar una historia a través de ellos, ¿ya? Ahora llegó ese momento. Estoy con este dibujo, ¿cierto? Que es un personaje, tengo mis materiales a mano y yo me voy a concentrar solamente hoy día en lo que es el escenario, el fondo, ¿ya? Y voy a aplicar el fondo como lo hice en la clase anterior con témpera, pero esta vez con acrílicos, ¿ya? Como yo procedí esa vez para trabajar un escenario, lo voy a hacer esta vez acá, solamente para el fondo y darle más realce al personaje. Porque me he dado cuenta que cuando llega un momento de los alumnos del taller, claro, cuando pueden lograr concretar un personaje, caen en esto, ¿ya? No logran después hacer la escena completa, lograr el escenario. Para mí, como les conté también en otra clase anterior, yo tengo esa visión muy teatral. Yo veo al personaje como un actor y veo a la pintura de fondo como un escenario, ¿ya? Para mí es el todo. Y es tan importante el escenario como el personaje. Por eso me quiero dedicar ahora solamente a lo que es fondo, escenario. Lo voy a hacer otra vez, como saben, pinturas acrílicas tengo aquí a mi mano, ¿cierto? Son mis materiales que voy a ocupar ahora. Y los pinceles que tengo, un tarrito con pinceles. Voy a comenzar a trabajar, ¿cierto? Lo que es el escenario y voy a darle un tono celeste, un cielo. Voy a hacer un cielo como el de la playa, como el paisaje que tenemos hoy día, muy hermoso aquí este día, ¿ya? Comienzo entonces. Tomo el azul, ¿cierto? El azul base, el azul cromáticamente primario y lo voy a vertir en proporción que la proporción que yo voy a emplear, ¿cierto? De pintura. Voy a combinar, ¿cierto? El azul que puse con un poco de blanco y voy a darle origen a un celeste. Este celeste es mi color base que yo voy a emplear para lo que es el cielo. Voy a comenzar con un cielo que es más intenso en la parte superior y tal vez un poco más claro, más pálido hacia el horizonte, ¿ya? Eso también lo revisamos en una clase anterior cuando yo hablaba acerca del paisaje. Voy a pintar entonces ahora directo. Ya le pasé goma de borrar, ¿cierto? Ya borré lo que es el fondo, todo lo que es detalle de boceto y voy a comenzar a trabajar el color. Voy a trabajar del color desde arriba, ¿cierto? Hacia abajo. Arriba me refiero que es más intenso y abajo más claro. A lo mejor alcanzo a ver incluso en la línea de horizonte, puede que alcance a ver el mar. Como pie forzado, como complemento, no solamente voy a pintar solamente todo celeste en degradación pareja, sino que voy a ir dejando espacios para crear nubes, ¿ya? Nubosidad. Como consejo siempre yo prefiero dejar los espacios en blanco, porque así aprovecho el papel, ¿ya? Como un color más en mi paleta. Yo evito agregarle blanco al papel blanco, para mí es una contradicción. Si quiero algo blanco, un objeto blanco en mi obra, debo respetar los espacios del papel. A no ser que sea algo muy puntual, muy pequeño. Comienzo entonces, voy a empezar a rellenar de forma casual, aleatoria, zonas celestes, pero pensando, dejando siempre partes en blanco que se van a convertir en mis nubes. Como yo he visto siempre los paisajes en el cielo que me toca a mi alrededor, en mi vida, veo que las nubes son más grandes cuando están más cerca y las veo más pequeñas cuando están más lejos, ¿ya? Más lejos, perdón. Entonces voy a hacer eso. Voy a tratar de hacer unas nubes más grandes en la parte superior, pero a medida que me voy acercando hacia el horizonte voy a ir achicando el tamaño de las nubes. Si me paso aquí, me equivoco un poco, no hay problema porque yo después puedo rellenar el otro espacio, ¿ya? Voy a ir automáticamente con el segundo pincel, como lo he mostrado antes, un poco destruyendo los contornos de esta nube. Los voy a dejar un poco más difusos, ¿ya? Entonces con este segundo pincel me ayudo. Un pincel solamente cargado con agua. Con el primer pincel agrego el color, ¿cierto? Y con el segundo pincel difumino, disuelvo el color, ¿ya? Le doy una parte más transparente. Si quiero pasarme un poco tal vez más intenso y lo voy destruyendo de a poco. Destruyendo me refiero a disolverlo, ¿no? Combinación. Agrego entonces aquí un poco más de color como lo hice al principio para que se mantenga húmedo y funcione el efecto
del pincel con agua, porque si el acrílico se ha secado, ya el pincel con agua no lo va a disolver. Esa es una gracia, recuerden que el acrílico seca muy rápido. Yo que estaba acostumbrado a la pintura al óleo, para mí fue un problema al principio acostumbrarme a los tiempos que eran demasiado cortos para mí. Habían efectos, habían trucos que yo estaba acostumbrado a hacer al óleo que por rapidez el acrílico no me permitía realizarlos. Voy a agregar un poco más aquí al medio para ir dividiendo, ¿cierto?, las masas de blanco. Ir dejando pequeñas secciones de blanco que se van a convertir en las nubes. Gracias a que la tinta no se mueve, yo puedo trabajar sobre ella sin ningún problema. Voy a cortar entonces ahora aquí esta masa blanca y la voy a convertir en cielo. Primeras grandes áreas, ¿cierto? Al principio, como les conté, son más grandes estas nubes porque están más encima, y después las voy a hacer más pequeñas a medida que me alejo o al contrario me acerco al horizonte. Puedo girar el papel, recuerden siempre, tengo esa opción. Lo que es más fácil para un lado, a lo mejor es más difícil para ustedes, hacia el mismo lado. Por eso muevo el papel. Agua. Y estoy constantemente, ¿cierto?, removiendo, difuminando los contornos para que no queden tan marcadas las pinceladas. La idea es que se vea más natural. Recuerden que siempre les advierto ese detalle, que mientras más natural, más aleatorio es, más natural se ve, más realista. Otra parte, ¿cierto? Otra franja, pero ahora la voy a hacer más corta. Voy a ir cortando las nubes entre medio. Voy a agregar zonas celestes entre medio para que no queden tantas líneas. Ahí voy logrando acá, les digo yo, esto. Voy a cortar aquí las nubes para que parezcan dos y no una. Y así les doy más variedad a mi paisaje. No van quedando iguales. Perdón, un poquito más de color. Y ahora con este pincel retiro y fusiono. Ya me voy acercando hacia el final, hacia la orilla, ¿cierto?, del horizonte. Voy a hacer las líneas más delgadas. Las líneas más delgadas porque las nubes se van achicando, se van tornando más pequeñas. Parto con una línea, ¿cierto?, pero después yo las puedo disolver esas líneas. Ahí. Cada vez más cortas, ¿cierto?, más cerca a las siguientes. Incluso el pincel ya se me está haciendo ya muy ancho para esta misión. Voy a tener que dejarlo de lado un momento, parece. Agrego más agua, ¿cierto?, y voy logrando el difuminado. Puedo agregar otras partes, ¿cierto? Puedo quitar una parte de la nube, la corto, la hago más pequeña para que haya más variedad. No quedan todas en la misma distancia. Hago lo mismo aquí al otro lado, entonces. Comienzo acá arriba, antes de cambiar el pincel más grueso, ¿cierto? Puedo apoyarme aquí. Y trato de no equivocarme. Si el pincel me lo permite, lo puedo hacer. Si no, lo cambio de número. Recuerden que ustedes tienen que tener varios pinceles para poder lograr eso. No todo se puede hacer con un solo pincel. A veces hay que tener uno más pequeño o uno más ancho. Ahí, otra parte ahora entonces. Voy trabajando acá. Gracias a que el clima hoy día está muy cálido, muy soleado, la pintura seca bastante rápido. Recuerden que en las temperaturas húmedas los colores pueden demorarse tal vez un poco más. Aprovecho al máximo mi pintura, ¿cierto? Y sigo avanzando. Un poco más de agua en ese lado, en la parte de arriba. Vuelvo a agregar otra franja y vuelvo a disolver. Ahora los espacios blancos se van reduciendo. Voy a dejar el pincel de lado, el agua, y continúo ahora con unos más pequeños.
Cambio un pincel entonces más pequeño, como se dan cuenta, y empiezo a trazar líneas más delgadas. Líneas más delgadas y los espacios blancos son más reducidos. Ocupo un segundo pincel más pequeño ahora para hacer el ejercicio de disolver. Termino al otro lado. Y disuelvo. Me voy a detener aquí, en esta zona, porque ya voy a pasar a hacer el efecto del agua, del mar. Ya, con este color entonces voy a empezar a disolver y aproximarme a lo que es el horizonte, a la línea de horizonte donde se junta el cielo y el mar. Voy a cortar algunas nubes, ¿cierto? Que no queden todas iguales, ni del mismo largo ni del mismo ancho. Voy a jugar con eso, hacerlo desaparecer. Llegar un poco más y lo disuelvo. Y con eso ya me detengo aquí. Repasar algunas zonas, sí, tal vez puedo agregar aquí más color y corto esta nube, la hago más pequeña, más corta, no es tan larga. ¿Para qué? Para que no quede igual con la de arriba. La de abajo, por ejemplo, puedo cortarla, o la de arriba la puedo cortar mejor para darle más variedad. La corto al lado contrario y la dejo igual que pequeña, pero del otro lado. Y así ya me van quedando más variadas, diferentes. Aquí están todas muy iguales. ¿Qué hago entonces? Corto por el centro y hago dos nuevas, dos pequeñas. Vuelvo a difuminar el color. Acá encuentro que le falta difuminación un poquito, encuentro muy intenso el color, lo rebajo. ¿Ya? Ahora que tengo eso listo, voy a trabajar la sombra de las nubes. Como están en blanco, esa parte yo voy a usarla como si fuera la luz. Voy a insinuar que es la parte clara de la nube. Pero voy a preparar aquí aparte un poco de color oscuro para marcar las partes grises, las partes sombra de la nube. Para la nube voy a cambiar, ¿cierto?, el color azul. Lo voy a cambiar por uno que es más intenso, que se llama ultramar. Voy a ocupar este azul ultramar en una muy pequeña cantidad, porque solo no me sirve. Lo necesito en combinación con el blanco, ¿no? Con el blanco y con el negro. De hecho, creo que esta cantidad que tengo yo aquí es mucho. Lo que yo voy a emplear es bastante, muy poco. ¿Qué hago entonces ahora? Rescato un poco del negro que tomé de la mezcla anterior, ya, que tengo aquí todavía. Con mucho cuidado, con mucha cautela. Y este negro lo voy a convertir en gris. ¿Qué quiere decir eso? Que lo voy a trabajar con bastante agua. ¿Cómo le agrego agua? Con un pincel dirijo la gota y con el segundo pincel le dejo caer el agua encima. De esa forma puedo conducir la gota y voy agregándole agua a la mezcla, al color, sin manchar el pincel con el color. Bastante agua, lo he dejado muy transparente. Ahora lo hago combinarse con el azul que he puesto primero, ¿cierto? Y ahora el color resultante es el que voy a emplear. Una mezcla entre azul y negro. Obviamente rebajado mucho con agua. Podría haberlo rebajado con blanco para lograr un gris. Pero como estoy trabajando transparente como casi acuarela, lo hago con agua en vez de color. Ahora necesito entonces marcar, ¿cierto?, la zona sombra y disolver todo lo que yo voy a emplear. Disolver me refiero a aclarar el color. En el caso de las sombras de las nubes me van a ayudar para insinuar las que están más cerca, las que están en primer plano. Ya a medida que yo voy aclarando el color del gris de las nubes, voy a dar la sensación de que las nubes se van alejando. ¿Ya? Comienzo entonces.
Quiero saber qué tan intenso está el color. Voy a tener que probarlo aquí en el papel. Parece que está bastante intenso. Antes que seque, tengo que moverlo y lograr su combinación completa. ¿Dónde lo voy a colocar? Siempre en la parte de abajo de la nube. Las partes de arriba las voy a respetar, las voy a dejar en blanco. Ahí. Puedo agregar un poquito más, ¿cierto?, de color y lo muevo, lo voy moviendo hasta que logre la fusión con el cielo. Ahí lo dejo quieto. Recuerden que las nubes que están más cerca las voy a dejar más intensas y las nubes que están más lejas las voy a trabajar con menos intensidad de negro. Ahí voy armando un poco más de agua, incluso le agregaría yo a la mezcla. Acá lo voy a hacer. Voy a dejarlo más transparente para poderlo controlar mejor. Vuelvo a agregar, ¿cierto?, un poco de negro, un poco de gris en realidad, siempre en las partes de abajo, y difumino con un pincel secundario solamente con agua. Las nubes que están aquí más encima yo las puedo trabajar, ¿cierto?, como les conté anteriormente, más intensas, más negro, ¿cierto?, y con menos zonas de blanco. Siempre estoy dejando la luz hacia arriba, fíjense, la parte blanca está hacia arriba de las nubes. Yo estoy trabajando las zonas inferiores de la nube, la parte de abajo, sus sombras. Y hacia arriba mantengo el color más claro. Siempre hacia abajo. Trabajo solamente las zonas bajas de la nube y el color claro lo dejo hacia arriba. Trabajo la zona de abajo y dejo la parte de arriba clara. Vuelvo a trabajar aquí este lado. Tomo la siguiente nube, ¿cierto? Marco el total y voy a disolver con agua, como lo he hecho anteriormente. Mientras más casual, más aleatorio, más realista queda. Recuerden que no tiene que notarse la mano del hombre. Yo creo que ese es un detalle importante en el paisaje. El paisaje más realista, el más natural, es aquel en el que no se nota la pincelada, la mano del hombre. Ahí termino estas zonas. Aquí debería ser el color más claro, menos intensidad. Ahí me aproximo al final ya. Aquí puedo volver a repasar un poco más. No quiero que se corte, que quede tan marcado un color del otro, sino que quede en degradación, más suaves, más combinados. Agrego un poco más de color. Ya me estoy aproximando al final. Recuerden que estamos en las páginas sociales, en las redes sociales. Tenemos páginas, recuerden, en Instagram, en Facebook y la página también de TV Tren. En YouTube también nos pueden ver. Recuerden que pueden revisar las otras clases, no solamente las que hago yo, sino la de mis compañeros. Ya, sigo un poco más, ya voy a terminar. Perfecto. Vuelvo a disolver ahora, un poco más. Ya. Para terminar, voy a agregar entonces un fondo más oscuro, que es como el mar. Me va a simular el mar, entonces voy a ocupar este tercer azul que tengo, que es uno de mis favoritos, el azul de Prusia. Es un color muy intenso, muy oscuro. Es el color de la noche, el azul de la noche. Para mí es uno de mis favoritos por eso. Solo la pequeña cantidad es lo que necesito y creo que saqué demasiado. ¿Qué voy a hacer con él entonces? Voy a simular el mar ahora, del lado contrario a que empecé el cielo. Voy a comenzar de abajo, ¿cierto? Debo disolver un poco el color. Al disolverlo pueden ver la intensidad, el tono que tiene. Es como el azul de los uniformes colegiales. Nuestros antiguos uniformes de colegio, que eran este color, que le llamaban azul marino, azul naval, el azul de Prusia. Ya, ahora que lo tengo disuelto, lo puedo aplicar. Voy a cambiar el pincel. No me sirve este pincel que es muy ancho. Voy a dejarlo limpio. Recuerden que no recomiendo dejarlos en el agua. Y tomo solamente el pequeño.
el pincel más delgado, y con él voy a comenzar a trabajar desde la línea de abajo. Esa línea de contorno del personaje la comienzo a rellenar ahora de azul. Más intenso. Y ahora puedo agregarle el agua. El agua para comenzar a disolver. Para comenzar a disolver y dar la sensación de lejanía del mar. No todo el mar está al mismo nivel, ¿cierto? Me empiezo a alejar entonces. Y doy la sensación de agua, ¿cierto? Del mar. Y puedo combinar, fusionar con las nubes, dando la sensación de lejanía. Voy a hacer lo mismo aquí en el otro lado. Tomo desde el final, relleno toda la zona, ¿cierto? Y a medida que me acerco hacia el horizonte voy aclarando el color. Ahí. Y ahora más agua. Más agua. Y con esto estoy terminando esta clase de hoy, este tutorial, que está dedicado, ¿cierto?, solamente a lo que es paisaje. Estoy trabajando, esta es la segunda parte, ¿cierto? Comencé la primera acerca de estilos y formas de dibujar, ¿cierto? Repasamos el anime, repasamos el estilo americano, y ahora estoy viendo las formas, cómo yo lo puedo colorear. Bien. Voy a taparlas todas nomás. No quiero que la gota viaje de forma vertical, sino horizontal. Recuerden que estoy interpretando el mar. Tiene que moverse de forma horizontal la línea. Acá igual. Ya. Y ahí lo tienen. Ahora yo debo dejarlo secar nada más. Con este aspecto parece surfista. Me recuerda mucho uno de los chicos que veo yo constantemente pasando por aquí por la playa. Dejo hasta aquí esta cápsula tutorial, perdón, me confundo, esta clase de dibujo, de pintura. Dejo secar el material y nos vemos en la siguiente. Que estén bien, cuídense, nos vemos.